Me da mucho gusto estar por acá, me da muchísimo gusto estar por acá. Soy de la Ciudad de México y vino mi familia, bien decía Rubén que vino toda mi familia conmigo. Estamos muy agradecidos con Dios y con Sociedades Bíblicas por hacernos esta invitación y permitirnos estar acá, y conocimos lugares increíbles en estos 2 días y todavía nos faltan otros 8, como 10 días todavía por acá, recorriendo algunas ciudades. Y sí, en verdad llegamos a Ushuaia, en la primera ciudad donde íbamos a compartir, y bajaba el avión y yo preguntaba, ¿qué estoy haciendo acá? ¿No? Y, o sea, no que no sepa qué vine a hacer, sino más bien me sorprende Dios permitiéndonos venir y servir, y espero que estos talleres y este tiempo que pasamos juntos sea de bendición para ti. Si no, pues le reclamas a él. No, no es cierto. Quiero hacerlo informal, ameno, y estoy para servirte, ¿no? Hemos separado este tiempo para estar acá. Entonces, en cualquier break, acércate conmigo. ¿Tienes alguna duda, alguna pregunta? Con mucho gusto platicamos. Me da mucho gusto estar por acá, ¿ok? Me da mucho gusto estar por acá. Ok, pues comencemos. Mi nombre es Fermín Cuarto. Ese es mi nombre real, ¿no? Mi papá me puso el Cuarto porque mi bisabuelo, mi abuelo y mi papá se llaman Fermín y yo soy el Cuarto, y así me puso mi papá. Y crecí en una ciudad llamada Monterrey, y crecí en la religión, ¿no? Tradicional en México, siendo católico, pero en realidad sin serlo, ¿no? O sea, no practicante ni nada. Al principio, de niño, creo que mis papás se esforzaban mucho por enseñarnos acerca de Dios, pero conforme fueron pasando los años y llegando mi adolescencia, me alejé completamente de todo eso y me volqué a mis pasiones, a lo que a mí me gustaba, entre ello la música, ¿no? Y evidentemente después el pecado, el alcohol, las drogas y una vida de pecado, ¿no? Platicaba hace unos momentos que ya había venido acá a la Argentina, pero me la pasé realmente mal, ¿no? Esclavizado en las drogas, que ni me acuerdo mucho de lo que de este lugar, ¿no? Pero hace 15 años atrás, 16 años atrás, me invitaron a una iglesia cristiana. Yo fui y no entendía qué estaba haciendo en ese lugar. Me había enseñado mis papás que cualquier cosa que no fuera la religión tradicional era una secta, era un lugar donde no tenías que estar. Y recuerdo entrar y estar preguntándole a Dios, Dios, ¿tú quieres que esté aquí en este lugar? Pero hubo algo que marcó mi corazón. 4 veces fui, no precisamente seguidas las 4 veces, sino 4 veces asistí, y las 4 veces el pastor decía, Dios quiere tener una relación contigo por medio de Jesús. Era lo que se repetía. Eran diferentes pastores los que enseñaban, diferentes predicadores, pero ese era el final de su mensaje. Yo no sé si el pastor de esa iglesia les decía, por favor, al final, hazles saber que Dios quiere tener una relación con ellos a través de Jesús. Y yo lo escuchaba cada vez. Y cada vez que lo escuchaba, yo pensaba, pues o Dios no me conoce, porque no sabe con quién quiere relacionarse, porque mi vida hacia atrás era una vida de relaciones rotas, ¿no? De relaciones que terminaban muy mal. Y yo decía, Dios no me conoce. Si me conociera, sabe que va a salir lastimado, ¿no? Pero no sabía que era precisamente así como Dios quería llegar a mi vida, ¿no? Y quería transformar mi vida. Levanté mi mano, recibí a Cristo. Mi vida no cambió del todo en un principio. Ahora entiendo que comenzó un proceso de santificación en mi vida, que el Espíritu Santo ya estaba en mí, y que eso no me impedía seguir mi estilo de vida como lo vivía antes. Tenía este anhelo de dejar las drogas, pero no podía hacerlo, hasta que un día la chica que me llevó a esa iglesia me dice, ¿no? Jesús está en tu corazón y puede ayudarte a dejar las drogas. Y yo, Jesús tiene muchos problemas en el mundo y en el Medio Oriente más, ¿no? Como para preocuparse por mí. Pero ella oró y me recuerda la historia del paralítico, de los amigos que llevan al paralítico y lo bajan por el techo, ¿no? Y cuando lo ponen delante, Jesús, dice la Biblia que Jesús vio la fe de ellos y le dijo, tus pecados te son perdonados, ¿no?
y luego lo cuestionan acerca de cómo perdona pecados. Solo Dios puede perdonar pecados, y él dice, no, para que creas que puedo perdonar pecados, voltea a ver al paralítico y le dice, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y sucede, ¿no? Y todos se asombran. Y me recuerda esa escena porque yo no oré con fe, yo no tenía ni idea de que pudiera pasar, pero sé que ella había orado por fe, con fe, pidiendo al Señor que me librara de esto, y me libró el Señor. O sea, hizo un milagro en mi vida, y cuando vi eso no se convirtió en otra cosa, sino en una señal que me llevó directamente a Jesús y a preguntar, ¿quién es Él? ¿Qué más puede hacer? O sea, si puede entrar en la química de mi cuerpo y quitarme esta ansiedad y esta necesidad, entonces puede hacer algo más. Y me volqué a conocerle, ¿no? Empecé a ir a la iglesia, empecé a ir una vez, 2 veces, 3 veces. Las veces que hubiera reunión, ahí estaba yo escuchando la palabra y lloraba tirado en el piso, ¿no? Entendiendo cómo Dios estaba haciendo una obra en mí. Dios comenzó a limpiarme, ¿no? Y en ese proceso decidimos casarnos, ¿no? La chica que me llevó a la iglesia, la chica que oró por mí, es ahora mi esposa. Decidimos casarnos, y justo antes de casarnos conocí a mi pastor. Mi pastor es Héctor Hermosillo. Él es el fundador de la iglesia que el día de hoy pastoreamos, o bueno, Dios lo usó para fundar esa iglesia. Y lo conocí, y cuando lo conocí hubo una relación inmediata. Fue como si nos conociéramos de años, ¿no? De toda la vida. Y eso creó una amistad entre nosotros, ¿no? Y me fui, nos casamos. Recibí un consejo una semana antes. Me dijo un pastor, un amigo mío de Guatemala, me dijo, como eres famoso en la música, seguramente las iglesias te van a querer que vayas y des tu testimonio y demás, y vas a dejar de congregarte. Lo mejor que puedes hacer es pedirle a alguien que te discipule. Yo ni idea de qué era discipular, ni qué era un discípulo, ¿no? Estaba caminando en el Señor apenas. Y le dije, ok, ¿qué es discipulado? Pues que te den clases, ¿no? Y yo, ok. Nos casamos, y regresando de la luna de miel fuimos con Héctor, y yo quería decirle eso, ¿sabes? Hay una amistad entre nosotros, ¿no? Y yo quiero que me des clases. Y me acuerdo que fui a su casa, ¿no? Vivía en otra ciudad de donde nosotros íbamos a vivir, y llegamos a su casa y le dije eso, ¿me das clases? Y me dice, pues no tengo salón de clases, ¿no? Dice, pero tengo café, ¿no? Diríamos acá, tengo mate, ¿no? Tengo café, tengo una Biblia, vente y estudiamos la Biblia. Y así fue. Nos mudamos de ciudad, comenzamos una nueva vida, no nada más en Cristo, sino como familia, como matrimonio, y nos fuimos a su casa a estar ahí horas, ¿no? Era tanto el tiempo que pasábamos ahí que él me decía, bueno, ya es bien noche, tú cierra, ¿no? Cuando te salgas, y así era, ¿no? Terminábamos lavando los trastes, los trastes, y cerrábamos la puerta, mi esposa y yo nos íbamos a una casita que rentábamos ahí, y comenzamos a estudiar la Biblia. Y lo primero que mi pastor me hizo memorizar, porque me hizo memorizar, fue el Salmo 19. Y el Salmo 19 es un salmo que habla sobre la suficiencia de la Escritura. No sé si vayamos a verlo ahorita, vamos a ir viendo, vamos a ir avanzando durante el día, pero se volvió fundamental en mi vida, ¿no? Algún tiempo después el pastor Héctor dio una enseñanza en Semilla sobre el Salmo 19 llamada la suficiencia de la Escritura, y dentro de nuestro ministerio marcó, digámoslo así, el camino, el rumbo, marcó el centro de nuestro ministerio. Entender que podemos confiar en la palabra de Dios, que la palabra de Dios es suficiente, que no necesitamos otra cosa sino solo su palabra, porque está completa, es perfecta. Y lo memorizamos, ¿no? No me lo pidas que te lo diga ahorita, ¿no? Quizás me lo sea difícil de decirlo palabra por palabra, pero en ese tiempo me acuerdo que mi esposa y yo lo memorizamos, lo hicimos nuestro, lo estudiamos, ¿no? Y después de estudiar eso, terminamos el Salmo 19 de estudiarlo. De repente me dice mi pastor, bueno, ahora estudiemos Primera de Timoteo, ¿no? Y nos fuimos a las cartas pastorales, que yo ni idea de qué eran las cartas pastorales. Bueno, me lo dijo él,
pero no tenía entendimiento de lo fundamental que era para un ministro estudiar estas cartas, porque son cartas de Pablo a el ministro, a un pastor joven llamado Timoteo. Primera de Timoteo, segunda de Timoteo, lo estudiamos verso a verso, palabra por palabra. Mientras lo estudiamos me enseñó a leer la Biblia, a marcar la Biblia, a buscar qué era lo que decía el texto, ¿no? Y cuál era la enseñanza del texto. Y pasamos así, primera de Timoteo, segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Y terminando de estudiar esas cartas pastorales, entonces Héctor dijo, bueno, ahora estudiemos primera de Corintios. Esto es un proceso de meses y quizás un año. Y estudiamos primera de Corintios, segunda de Corintios, ¿no? Y que son cartas que hablan de la iglesia y no nada más de la iglesia. Segunda de Corintios es una carta que habla sobre el ministerio de Pablo y él como ministro y sus luchas y su defensa de su pastorado y tantas cosas impresionantes. Y yo no sabía, pero Dios estaba haciendo algo, estaba preparando algo, ¿no? El día de hoy ya son 10 años de que el pastor Héctor salió de nuestra congregación y se fue a servir al Señor a Estados Unidos. Durante 7 años estuvo en Chicago, ahora está en California. Y cuando salió, él sintió del Señor junto con los pastores que estaban a nuestro alrededor, el consejo pastoral, que Dios me estaba llamando a mí para ser el pastor de la iglesia. Y mi bocota me hizo decir, va, ¿no? Así, nada más. Eso fue lo único que salió de mi boca. Oye, yo creo que Dios te está llamando a ser pastor, quédate como pastor. Y yo, va, ¿no? Y ahí voy, a enseñar la Biblia, ¿no? A aconsejar, a dirigir, ¿no? Y han sido 10 años de hacer esto. Cuando yo llegué a Semilla de Mostaza, estábamos en el libro de Mateo, avanzamos hacia Hechos, ¿no? Hacia Romanos, primera de Corintios, segunda de Corintios. La enseñanza los domingos era así, verso a verso, capítulo a capítulo. Cuando Héctor se fue, terminamos segunda de Tesalonicenses. Y el primer domingo que me tocó a mí enseñar, el primer libro que enseñé dentro de la iglesia fue primera de Timoteo. Y no soy de supersticiones, ¿no? Pero fue como si comenzara un ciclo de nuevo, ¿no? Y comenzamos a enseñar primera de Timoteo y hemos avanzado desde primera de Timoteo hasta Apocalipsis, ¿no? Cuando se estaba acercando Apocalipsis, los últimos capítulos me decían, ¿y a dónde nos vamos a ir después de Apocalipsis? Pues a Génesis, ¿no? Y nos fuimos a Génesis y comenzamos a estudiar todo Génesis. Maravilloso libro que me habla de la gracia de Dios, personajes bíblicos que no merecen el amor de Dios, incluso quizás no merecen la manera y la imagen que tenemos de ellos, como Abraham, el padre de la fe. No, hombre, es un mentiroso, ¿no? Es un mentiroso, le falta fe, ¿no? Pero vemos la obra de Dios en su vida y avanzamos por Génesis, luego fuimos a Éxodo, fuimos a Levítico, Números y Deuteronomio. Cuando llegamos al Levítico, mi suegra me dijo, ¿estás seguro que vamos a estudiar Levítico? Y yo, sí. ¿Ya lo leíste? Y yo, sí, ¿no? ¿Ya lo estudiaste? No, o sea, voy a ir estudiándolo conforme lo voy a ir enseñando, pero vamos a enseñar Levítico. Y recuerdo que ella estaba así muy escéptica de que fuéramos a enseñar Levíticos, pero solo bastó la primera enseñanza en Levítico para ella decir, wow, esto es, ¿no? Conocimos la santidad de Dios. Nos apuntó a un solo lugar, hacia la cruz de Cristo. Todos los sacrificios no son otra cosa sino una muestra del sacrificio perfecto de Jesús en la cruz del Calvario. Y fuimos por Números, llegamos a Deuteronomio, avanzamos hace poco, estos últimos años, y vimos Josué. Le denominamos a esa serie Hacia una vida plena y abundante, porque Josué es el que mete al pueblo de Israel a la tierra prometida. Imagen preciosa acerca de Jesús, Josué, porque Moisés no lo pudo meter, así como la ley no puede darnos salvación, pero Jesús, cumpliendo la ley, puede meternos a la vida plena y abundante, a la tierra prometida. Y vimos Josué, vimos Jueces, ¿no? Que en domingo, que bueno, hubo capítulos que les dije, si tienes a tus hijos aquí, ¿no? Llévalos a la sección de niños, porque estos capítulos son muy fuertes. Si no has leído Jueces, bueno,
es digno de hacer algunas series de televisión de criminología, ¿no? En ese libro. Pero también conocimos una vez más la gracia de Dios y la paciencia de Dios que tenía con su pueblo, que se alejaba hacia la rebelión, hacia la anarquía, pero Dios en su misericordia levantaba un juez y le daba salvación a su pueblo. Avanzamos hacia Ruth. El día de hoy estamos en una serie temática que se llama Temor de Dios, viendo algunas escenas dentro de la Biblia que reflejan este temor de Dios. Y ha sido así una aventura, ¿no? Estudiar la Biblia verso a verso, enseñar la Biblia verso a verso y confiar que eso es lo que la iglesia necesita. Muchas veces han llegado conmigo diciendo, hay asuntos de matrimonio que tenemos que tocar y nunca has tenido una serie sobre matrimonios. Y sí la hemos tenido en algún momento, ¿no? Pero me dicen así y les digo, o sea, es que esta enseñanza verso a verso, ¿no? Y generalmente es gente que acaba de llegar, ¿no? Que acaba de llegar a la iglesia y como que dice, ¿cómo que vamos verso a verso? Y les digo, no, o sea, Dios nos va a enseñar así. Y así ha sido. Dios ha sido fiel a su palabra y le habla a matrimonios, le habla a jóvenes, le habla a abuelitos, le habla a los niños, porque los niños también van en este proceso de verso a verso estudiando la palabra de Dios. Y ha sido una aventura muy, muy, muy bella el enseñar la palabra de esa manera. Y bueno, estoy por acá y me da mucho gusto estar acá y compartir esto, ¿no? Esto a manera de introducción solamente. Y vamos a irnos adentrando hacia algunos pasajes de la Escritura, estudiarlos juntos y demás. Abre tu Biblia en Nehemías capítulo 8. Creo que vamos a comenzar ahí. ¿Quiénes de los que están aquí enseñan la Biblia regularmente? Esto quiero decir quizás de una manera semanal, o quizás quincenal o mensual, pero regularmente estás en un púlpito con la palabra al frente. Levanta tu mano si es así. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Alguien que está sintiendo que Dios le está llamando a ser pastor o maestro de la palabra, levanta tu mano si es así. Ok, bueno, muy bien, bienvenidos. Muy bien. Vamos a comenzar en Nehemías capítulo 8. Creo que es central este capítulo al hablar acerca de la enseñanza de la palabra y lo que la palabra de Dios puede hacer y lo que buscamos como predicadores o maestros de la palabra que suceda cuando nosotros enseñamos la Biblia. Nehemías capítulo 8, para ponerte en el contexto histórico, importante conocer el contexto histórico de un pasaje. Nehemías 8 sucede después del tiempo de la cautividad. ¿Qué es el tiempo de la cautividad? Dios en su misericordia, y lo repito así, en su misericordia permitió que Babilonia y el rey Nabucodonosor viniera y se llevara cautivos a su pueblo. ¿Por qué? El pueblo de Dios se había alejado de Dios, había instaurado altares a otros dioses, incluso en el mismo templo de Dios, ¿no? Y Dios había traído profetas para que se arrepintieran, llamarlos a regresar a Él, y no lo hacían. Entonces Dios en su misericordia permitió una cautividad por 70 años y les avisó y les dijo: 70 años vas a estar en Babilonia y después de 70 años te voy a traer acá. Entonces el tiempo de la cautividad es el tiempo de Daniel, es el tiempo de Sadrach, Mesach, Abednego, es ese tiempo. Pero cumplidos los 70 años, Dios fue fiel a su palabra y los hizo regresar. Y Dios despertó, dice, el espíritu de Ciro, el rey de Persia. Increíble. Cuando Dios va a cumplir su palabra, puede cambiar gobiernos, puede derribar reinos y comenzar reinos. Es así, Dios es fiel a su palabra y hace lo que tenga que hacer para cumplir su palabra. Entonces Babilonia era un reino. Persia, el reino medo-persa, comenzó a levantarse y Ciro tomó Babilonia justo a los 70 años. A los 70 años, increíble. Y Ciro llega al trono y creo que esto es lo que sucedió. Daniel, al ver el cumplimiento de los 70 años en Daniel capítulo 9, dice que se puso a orar al Señor, ¿no? O sea, ha llegado el tiempo, Señor.
Perdona nuestros pecados, perdona a nuestros padres, perdona lo que hicimos, nos alejamos de ti, haz tú tu obra, ¿no? Y la oración de Daniel es maravillosa y yo creo que Daniel, cuando se da cuenta que Ciro está ahí, abre las escrituras en Isaías, ¿no? Porque Isaías 100 años atrás habló de un hombre llamado Ciro, que Dios le iba a abrir las puertas para tomar el reino y que él iba a regresar a su pueblo a reconstruir el templo y la ciudad de Jerusalén. Y Ciro, me supongo, ¿no? Cuando lee eso se queda, imagínate que tu nombre esté en la Biblia, que tu nombre esté en un libro profético, que de repente tomes el control de una ciudad y un reino y te sorprendas de wow y te digan, fue Dios. Dios te puso nombre y eres el pastor, ¿no? Porque así lo menciona, Él es mi pastor. Y así sucede. Despierta el espíritu de Ciro. Ciro llama al pueblo de Judá, ¿no? A levantarse. Dios despierta el corazón también y el espíritu de los de Judá y regresan a reconstruir el templo. El lugar estaba completamente destruido. No había ni cimientos de la casa de Dios, ¿no? Pero ellos comenzaron a reconstruir el templo. Y fue lo primero que se reconstruyó. Después de un proceso de oposición y de dificultades para levantar el templo se levanta, pero la ciudad sigue destruida. Y Nehemías me habla de la reconstrucción de los muros y de las puertas de la ciudad. Y esto es algo increíble porque habla a nuestras vidas, ¿no? Dios nos creó para ser adoradores. ¿Adoradores de quién? Pues de Él. Él nos salvó, dice Efesios, para la alabanza de la gloria de su gracia. Nos rescató para adorarle. Al final de los tiempos estaremos delante de su trono adorándole porque nos creó, adorándole porque nos redimió con su sangre, ¿no? Entonces nos ha creado para eso. Y todos nosotros, Dios nos despierta un día cuando de repente te das cuenta que tu nombre está en la Biblia. No precisamente que tu nombre está en la Biblia, pero que Dios te conoce, sabe quién eres, ¿no? Sabe lo que has hecho y te ama. Es increíble. Dios despierta tu espíritu y regresas a la adoración. Pero ya que empiezas a adorar a Dios, te das cuenta que tu vida es un desastre y necesitas reconstruir, ¿no? Y así Nehemías llega a Jerusalén, los muros están caídos, observa y se da a la tarea de reconstruir los muros. Y Dios lo usa como un gran líder para reconstruir los muros. Cuando los muros se reconstruyen, llega esta escena en Nehemías capítulo 8. Larga introducción, ¿verdad? Pero creo que era importante situarnos en el lugar y en el momento en el que están. Entonces el pueblo ya está protegido con muros alrededor. Una obra de Dios se realizó. ¿Por qué? Porque por 100 años los muros estaban caídos y en 52 días solamente Nehemías levantó todos los muros. Entonces cuando sucede algo así, no puedes decir otra cosa sino fue Dios el que nos ayudó a estar aquí. Fue Dios el que nos movió para reconstruir todo esto. Y los muros representan la protección, ¿no? Representan protección. Porque sin muros el enemigo puede llegar y invadir la ciudad de nuevo y destruirla de nuevo. Pero con muros es muy distinto. Y los muros están arriba y en Nehemías capítulo 8 comienza algo que se permite porque los muros están reconstruidos. Y es un tiempo de enseñanza. Entonces leamos Nehemías capítulo 8, versículo 1. Dice así: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello. Junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda
Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Serabías, Jamín, Acub, Sebatai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Varias cosas que podemos aprender de estos pasajes. Esto es una obra de Dios, no hay duda de que es una obra de Dios. ¿Por qué? Porque dice ahí que el pueblo estaba unido como un solo hombre. ¿Sabes lo difícil que es poner a personas de acuerdo? Es lo difícil que es juntar, ¿no?, personas, ponerse de acuerdo. Y de repente aquí me dice que todo el pueblo estaba como un solo hombre. Había una unidad en propósito, en corazón, en rumbo. Y era la obra de Dios en este tiempo. Creo que en el tiempo de enseñanza tiene que ser una obra de Dios. Tiene que ser una obra de Dios. Es Dios el que con su espíritu puede traer unidad al cuerpo de Cristo, unidad a un grupo de personas. Y no hay casualidad en la Biblia. Tienes que pensar de esa manera. No hay casualidad en la Biblia. Todo está escrito con un propósito dentro de la Biblia. Y se reúnen en un lugar que se llama la plaza, que está frente a la puerta de las aguas. ¿Por qué en esa plaza? ¿Por qué frente a la puerta de las aguas? La Biblia presenta el agua como símbolo de dos cosas, ¿no? Una es la palabra de Dios. En Efesios capítulo 5, si me acompañas ahí a Efesios capítulo 5, si no te cuesta trabajo ir para allá, Efesios 5:26. Dentro de una enseñanza donde Pablo habla sobre el matrimonio, habla de Cristo y la iglesia, y dice acerca de Cristo y la iglesia esto: Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y aquí me relaciona la palabra de Dios con agua. Y lo que estamos a punto de ver en Nehemías 8 es la palabra de Dios expuesta frente a la puerta de las aguas. No hay casualidad. La palabra de Dios actúa como agua que nos limpia, que nos purifica, ¿no?, que nos santifica. Jesús, orando al Padre, le dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y aquí lo dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Pero no nada más se relaciona en la Biblia el agua con la palabra, sino también con el Espíritu Santo. En Juan capítulo 7, una escena hermosa en la que Jesús dice que se puso en pie y alzó la voz. Juan 7, verso 37, dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos, dice, de agua viva, ¿no? Y nos recuerda una escena, Jesús hablando con la mujer samaritana y diciéndole: si tú bebes del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás, ¿no? Y aquí Jesús se levanta la voz, le dice: ¿tienen sed? Ven a mí y bebe, de tu interior correrán ríos de agua viva. Y mira la explicación de Juan, quien escribe este evangelio, en el verso 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. No hay casualidad en la Biblia. Si sucede esta escena frente a la puerta de las aguas, hay una relación del agua con la palabra y con el Espíritu.
Y creo que el Espíritu de Dios está uniendo a todo el pueblo como un solo hombre. Y está a punto de Esdras de abrir la ley de Dios, el libro de Dios, la palabra de Dios. Y el efecto que tendrá, que no lo hemos leído aún, va a ser una obra del Espíritu Santo y de la palabra de Dios en el pueblo. Pero ahí están, en el libro, en la puerta de las aguas. Y dice en el verso 1, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. En el verso 2 dice, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación. Esdras, un hombre que se describe en el libro que tiene su nombre. Acompáñame unas páginas atrás, en Esdras capítulo 7, versículo 10, dice ahí, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla, dice, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos, ¿no? Entonces, este Esdras había sido encomendado para ir a Jerusalén y enseñar la palabra de Dios. Pero es interesante que hay una preparación previa en él. Dice que preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová. Y esto es estudiar la palabra de Dios, meterse a la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios. Dice, para cumplirla. Y creo que ese es el primer paso de todo predicador. Necesitas preparar tu corazón, inquirir la palabra de Dios. Porque si Dios te ha llamado a la enseñanza de la Biblia, ¿no? Necesitas preparar tu corazón. Hay un pequeño libro, te voy a recomendar, que se llama La Predicación y la Oración, llamado así, La Predicación y la Oración, por un autor llamado E.M. Bounds. Es un clásico de la literatura cristiana. E.M. Bounds escribió mucho acerca de la oración y se llama La Predicación, el predicador y la oración. Perdón, creo que es el predicador y la oración. Y él dice así, la mejor manera de preparar un sermón es preparar al ministro, es prepararte tú mismo. Y creo que es muy importante la preparación del corazón para inquirir la ley de Dios. Y el siguiente paso dice, para cumplirla. Si no es verdad en tu palabra, difícilmente la vas a poder presentar como verdad a otros para que ellos la cumplan. Dice, para cumplirla. Y dice, y luego para enseñarla. Son los pasos adecuados. Preparar mi corazón, estudiar la palabra de Dios, ver cómo la palabra de Dios impacta mi vida y luego enseñarla. Ese es Esdras. Esdras no es otra cosa sino un mensajero de parte de Dios. Es un mensajero. En Malaquías, mira lo que dice en Malaquías capítulo 2, versículo 7. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. En el capítulo 2, versículo 7 dice de esta manera, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley. Dice así, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Es mensajero de Jehová de los ejércitos. Eso es lo que somos como pastores, solamente mensajeros. Si hay algo por lo que debes de luchar como pastor, como predicador de la palabra, es por, escúchame bien, por no ser original. ¿Qué significa esto? El mensaje no puede provenir de tu corazón. No puedes llegar a la congregación y decir, esto nadie te lo ha enseñado porque nadie lo sabe. Dios me lo dijo a mí. Eso está mal. Solamente eres un mensajero. Somos mensajeros. Y mientras más fielmente entreguemos ese mensaje, mejor haremos nuestra labor como pastores. Y Esdras es lo que está haciendo. Prepara su corazón, inquiere en la ley, la cumple y la enseña a Israel, porque sabe que como sacerdote es un mensajero de Dios. Entonces ahí está Esdras, regresando a nuestro pasaje en Nehemías capítulo 8, trayendo la ley. Trajo la ley. Oh, esto es increíble. Trajo el libro de la ley, ¿no? Y evidentemente en ese tiempo no había libros. O sea,
encuadernados como nosotros los tenemos delante de nosotros. No había una encuadernación, no había una imprenta, había rollos, ¿no?, que se extendían y ahí estaba escrita la ley de Dios. Entonces, en las sinagogas, cuando alguien enseñaba, había un closet donde estaban guardados los rollos de la ley y alguien encargado, una persona encargada de ir, abrir ese closet, tomar la ley, ponerla sobre el púlpito o sobre el lugar preparado para ponerla, y luego alguien se paraba y leía el texto y luego se sentaba y comenzaba a enseñar acerca de ese texto. Imagínate el momento donde de repente, hey, traigan el libro de la ley, traen un rollo, ¿no? Y se para Esdras y dice ahí que preparaba un púlpito de madera para que él estuviera más alto que todos los demás y pudieran escucharlo, ¿no? Y abrió la ley, ¿no? Que no soy, créeme, tengo tecnología, yo tengo mi Kindle, ¿no? Este es un pequeño libro electrónico donde traigo, si fuera real, todos los libros que tengo estarían aquí arriba de la mesa, así unos cientos de libros, todos los traigo aquí. No estoy en contra de la tecnología, ¿no? Pero creo que un pastor tiene que subir con su Biblia a la iglesia y que la gente vea que la Biblia es central en esa iglesia y que la abre y que la lee. No estoy en contra de que suban con un iPad, ¿no? No hay problema, pueden subir con un iPad, pero creo que es importante que la gente se dé cuenta que su mensaje proviene de la palabra de Dios y que lee la palabra de Dios. Hay diferentes iglesias, ¿verdad? Diferentes denominaciones. De repente hay denominaciones que tienen una cierta liturgia y dentro de la liturgia hay la lectura de la Biblia pública. Y creo que eso de repente en las iglesias que no somos, por ejemplo, nuestra iglesia no es denominacional, no somos ni bautistas, no somos ni presbiterianos, no tenemos una denominación. Creo que debe de ser central la palabra de Dios, ¿no? En esas iglesias históricas, el hecho de abrir una Biblia, leer en la Biblia, es algo importante. Y creo que todo pastor debe de subir con su Biblia y hacerle saber a la gente, esto es lo central. Hace poco llegamos a un nuevo lugar en Semilla de Mostaza, rentamos una bodega enorme y cuando llegamos era un bodegón así de 1,000 metros cuadrados para sentar a 2,000 personas, ¿no? Y había que hacer muchos cambios porque era un techo que es curvo así, ¿no? Y siendo un lugar tan grande y siendo piso de concreto, ¿no? Hablabas y te escuchabas 7 veces, ¿sabes? O sea, aplaudías, ¿no? Entonces yo no quería que me escucharan varias veces, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue poner un plafón, un techo, pusimos una alfombra, ¿no? Compramos sillas acolchonadas, ¿no? E hicimos un escenario, pusimos el púlpito, lo extendimos hacia adelante para que entonces pudiera haber gente de este lado, gente acá y gente de este lado. Y pusimos el audio y en nuestra mente siempre fue la enseñanza. Queremos que la gente escuche la palabra de Dios y no esté batallando con tratar de escuchar la palabra de Dios, ¿no? Y entonces creo que es esencial eso, ¿no? Y mi pastor me encanta porque él estaba en Estados Unidos y luego ya llegó a ver este lugar. El lugar lo tuvimos que acondicionar en 6 semanas, ¿no? Lo tuvimos que acondicionar porque rentábamos en otro lugar y X, ¿no? Y tuvimos que hacerlo muy rápido, ¿no? Entonces él no estuvo en ese proceso, sino que de repente llegó y ya estaba el lugar. Y me decía, me encanta el auditorio donde estás. Y no porque lo diseñamos nosotros, de hecho yo ni lo diseñé, fue el arquitecto. Pero me dice, se nota que la palabra de Dios es central. Se nota que es la palabra de Dios lo que quieres transmitir a la gente. Porque no es un escenario con luces, y no estoy diciendo que mi forma es la mejor forma. Puede haber un escenario con luces, pero creo que lo importante es esta escena. Me encanta. Esdras llega, boom, pone el libro de la ley, lo abre, ¿no? Y la gente ve que es la palabra de Dios.
Tiene que haber una reverencia por la palabra de Dios. La gente de la iglesia tiene que saber que esta es la palabra de Dios. No por eso no puede marcarla. Mi Biblia está toda marcada. La puedo marcar y puedo comprar otra después, ¿no? Y marcarla también. No creo que sea una falta de respeto marcar la Biblia, ¿no? Pero sí creo que tiene que tener dentro de la iglesia y del culto público una prioridad. Y ahí está Esdras con la ley delante de ellos. Y dice, y estaba frente a hombres como mujeres y todos los que podían entender. Y aquí comienza una palabra a repetirse en la porción bíblica, la palabra entender. Aquí en el verso 2 lo dice, todos los que podían entender. En el verso 3 lo vuelve a decir, en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender. Y más adelante también en el verso 7 dice, hacían entender al pueblo la ley de Dios. Y en el verso 8 dice, de modo que entendiesen la lectura. Por lo tanto, como mensajero de Dios, necesitamos, ese debe ser nuestro objetivo, que la gente entienda la palabra de Dios. Entienda la palabra de Dios, ¿no? Entonces, esto nos ha hecho a nosotros tomar diferentes adecuaciones, incluso dentro del mismo edificio, ¿no? Nosotros no tenemos niños dentro de nuestro culto general, no porque no queremos los niños, créeme, los amamos, ¿no? Sino que lo que hacemos es ponerlos en salones de clase de tal manera que la enseñanza que ellos puedan recibir la puedan, adivina qué, entender, ¿no? Y entonces yo estoy enseñando a personas que pueden entender lo que estoy diciendo, y el maestro de la clase de 2 y 3 años, el maestro de la clase de 4 años, de 5 años, de 6 y 7, y la manera en que se dividen, también están frente a niños que les hacen entender el mensaje de Dios. Y los niños más pequeños tienen menos tiempo para esta ventana de atención, va creciendo conforme los años, y entonces los adolescentes también tienen una enseñanza a modo de que puedan entender, porque ese debe de ser nuestro objetivo, que la gente entienda. Y entonces dice en el verso 3, que leyó el libro desde el alba hasta el mediodía. ¿A qué hora es el alba? ¿No? Pues 6 de la mañana. ¿Y a qué hora es el mediodía? Pues a las 12, ¿no? Entonces está hablando de una conferencia como de ¿cuántas horas? 6 horas, a menos que estés en Ushuaia, porque ahí amanece a las 4 de la mañana y así, cosas así medio raras. Pero digamos que estás en una región donde amanece a las 6 de la mañana, mediodía son las 12, son 6 horas. ¿Sabes qué es esto? Una conferencia bíblica, ¿no? Y gente hambrienta por escuchar la palabra y entender lo que Dios quiere decirles. Y Esdras como un maestro preparado para enseñar la palabra de Dios. Es una conferencia bíblica, seguramente, y no lo dudo, había breaks también para ir al baño. Porque la gente necesita ir al baño, y había breaks a lo mejor para tomar mate, quizás ahí no, pero para tomar algo y luego regresar con la lectura, ¿no? Y había una situación especial, un púlpito de madera para que pudieras enseñar la palabra. La intención era que pudieran escuchar todos. Y el púlpito de madera en nuestros días, pues aquí no tengo un púlpito, pero tengo un micrófono. Digamos que eso me permite que tú escuches y allá atrás puedas entenderme, ¿no? Y adecuamos nuestro lugar para que se pueda escuchar y pueda llegar el mensaje a la mayor cantidad de personas. Y dice, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Entonces no solamente estaban unidos como un solo hombre, sino los oídos atentos a la ley de Dios. Esto es una obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que puede hacer esta obra. Unir un pueblo y hacer que estén atentos a escuchar la palabra de Dios. Y luego habla de personas que estaban a la derecha y a la izquierda, y otros hombres llamados levitas en el verso 7 que podían hacer entender al pueblo también la ley. Y esto quizás era como personas que después de la lectura y de la enseñanza de Esdras, a lo mejor comenzaban a hacer preguntas a las personas. Oye, pero Moisés, cuando dijo esto,
a qué se refería, ¿no? Y ahí estaba el levita para contestar las preguntas y hacer entender al pueblo lo que se decía. Pero antes de comenzar la lectura y comenzar la enseñanza, en el verso 6 dice que el pueblo comenzó a adorar a Dios. Esdras bendijo a Dios, a Jehová, Dios grande. El pueblo respondió: amén, amén. Alzando sus manos, se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Es solamente ese versículo, creo que echa a tierra de repente personas que dicen: es que las personas que enseñan la Biblia así y se clavan tanto en la Biblia hacen que de la Biblia un ídolo y se vuelven bibliólatras, ¿no? Como idolatrando la Biblia, ¿no? Y cosas así. Sabes, no es así. Tú enseñas la Biblia a las personas y terminan adorando al Dios de la Biblia, porque por medio de la enseñanza de la Biblia, ¿a quién conocen? Al Dios de la Biblia. Y ahí están a punto de comenzar. ¿Y a quién adoran? Al Dios de la Biblia. No están adorando el rollo de la ley, están adorando al Dios vivo, al Dios que ha hablado a través de su palabra y que nos ha dejado para nosotros el poder estudiar su palabra. Alzaron sus manos, se humillaron, adoraron a Jehová inclinados a tierra, a la manera de esa época, de esa región, de esa cultura. Las rodillas en el piso, las manos en el piso y la frente en el piso. Imagínate el momento, imagínate ese momento, ¿no? Tirados en el piso, adorando a Dios, ¿no? Dios grande, y todos diciendo: amén, amén, así sea, humillados delante de la presencia de Dios. Algo increíble, increíble. Y entonces llega el momento, versículo 8. Leían en el libro de la ley de Dios, claramente ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Algo me dijo mi pastor, ahora estuvo en Semilla la semana pasada, hace una semana atrás. Fue a una conferencia que dimos de adoración, enseñó el domingo y pasó un tiempo ahí con nosotros y platicábamos, platicamos un buen rato y él me platicaba y me decía algo muy interesante he notado en la iglesia, ¿no? Porque él viene eventualmente cierto tiempo y es padre porque entonces su forma de percibir a las personas para mí es un termómetro, digámoslo así. ¿Se entiende eso? O sea, él llega y me dice: veo a las personas así, 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 y yo, wow, o sea, es una persona externa que viene y aunque es de la familia, pero me da como un reporte de las personas y me dice: muchas personas se acercaron conmigo diciéndome: Dios me dijo esto, ¿no? Dios me dijo esto, ¿no? Y que incluso en su enseñanza algunas personas se acercaron y dijeron: Dios me dijo a través del mensaje de hoy esto, ¿no? Y me decía él, me llamó mucho la atención que dijeran eso. Y me decía, hace tiempo atrás yo luchaba con personas que decían: es que Dios me dijo, ¿no? Porque de repente era: ¿y qué me va a decir que Dios le dijo? ¿No? Pero no lo notaba de esa manera orgullosa de Dios me dijo un mensaje para ti, hermano, ¿no? Sino Dios me reveló esto a través de la enseñanza que hablaste. Y eso es lo que vemos aquí. Pues es increíble. Están atentos a la palabra de Dios como la palabra de Dios. No fueron a escuchar a un predicador, fueron a escuchar la palabra de Dios. Qué increíble que podamos desaparecer y dejar que Dios hable, y le va a hablar a este pueblo, increíble. Pero la labor de Esdras la va a hacer correctamente. Dice: leían. ¿Cómo dice? Leían el libro de la ley de Dios claramente. Ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Se leía claramente. Y quiero hacer énfasis en esto. La lectura de la Biblia debe de ser claramente, ¿no? Entonces, en grupos pequeños decimos en ocasiones que hay veces que le repartimos un versículo a cada quien para que lo lea, y creo que la intención es buena, querer que todos participen y todos estén atentos, ¿no? Pero uno lee y comienza a leer y lee bien, el otro va a leer y antes de comenzar a leer nos dice: ay, pero yo tengo otra versión. Y entonces ya nos distrajimos y lee su versión y ya los demás lo leen y dicen: ah, caray, esto no es lo que dice, ¿no? En mi versión, su versión es distinta. Y luego lee el otro y
y comienza a leer otro versículo que no le tocaba, ¿no? Y le dice, no, el versículo anterior, ¿no? Y luego le pasa al otro, tenía que leer uno y terminó leyendo 3. Y ya todos están pensando, ay, le tocaba nada más leer uno y leyó 3, ¿no? ¿Se leyó claramente? No. Es mejor que alguien tome la palabra y lea claramente lo que está escrito. Pero no nada más es leer claramente, dice ahí, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Había una explicación de lo que decía el texto, ¿no? No se leía un versículo y luego se hablaba de quién sabe qué. ¿No? Tristemente es lo común en nuestros días, ¿no? Se lee un versículo y luego se habla de quién sabe qué. Sino se lee el texto y se le pone sentido al texto de manera que la gente puede entender, ¿no? Entonces, ¿cómo poder llegar al sentido del texto? ¿No? Es una de las cosas que vamos a estar contestando durante este día. Pero qué importante es que sea de esta manera, poner el sentido de manera que las personas puedan entender. Porque es importante que las personas entiendan la palabra de Dios. Jesús utilizó una parábola para hablar precisamente de esto y hacer la diferencia de esto. Es la parábola del sembrador. En Mateo capítulo 13 está, en Lucas capítulo 8 también está esa parábola. Y esa parábola habla del tipo de tierra donde cae la semilla, no precisamente del sembrador. El sembrador de repente te suena como demasiado poco cuidadoso, ¿no? ¿Por qué? Porque avienta semilla por todos lados. O sea, si eres un sembrador cuidadoso, ¿dónde pones la semilla? En el lugar donde va a dar fruto, ¿no? Pero hay diferentes técnicas para sembrar. Algunos riegan la semilla y luego trabajan la tierra y la semilla se incrusta en la tierra, después trabajan. Otros trabajan la tierra primero y luego echan la semilla. Pero esta semilla la avienta el sembrador. Dice que cayó alguna en el camino, tierra demasiado dura porque se camina sobre ese lugar y no penetra la tierra. Luego cae otra entre espinos, ¿no? Y los espinos ahogan la planta cuando crece. Luego otra cayó en pedregales y entró la semilla, creció, pero no había suficiente tierra porque estaba en pedregales y se secó con el sol. Pero luego otra cayó en buena tierra, en buena tierra. Mira lo que dice en Lucas capítulo 8. Acompáñame a Lucas 8. Ahí está Jesús narrando esta parábola. Lucas 8. Y esta parábola se la dio a la gran multitud, dice en el verso 4. Habla de estas cosas y les dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Y dices, ok, ¿no? La parábola, ¿qué es? La parábola es una manera fácil de entender algo o una manera que oscurece lo que está diciendo. La respuesta es ambas. La persona que está dispuesta a escuchar va a escuchar. La persona que no está dispuesta a escuchar no va a entender y se va a quedar de ¿what? ¿Qué fue lo que dijo? ¿No? ¿Cómo que el sembrador y todo esto? Y la. Y la persona que quiere entender dice, claro, es tan claro, ¿no? Bueno, pero los discípulos eran como tú y como yo. Oye, Señor, ¿y qué significa eso? ¿Qué significa eso? Qué padre poder preguntarle a Dios, ¿qué significa eso? ¿No? Y ahí están los discípulos preguntando, ¿no? ¿Qué significa esta parábola? Y me dice ahí en los versículos adelante, en el versículo 11 de Lucas 8 dice, la semilla es la palabra de Dios. Aquí está, otra vez, la semilla es la palabra de Dios. Piensa en eso, nada más piensa en esa idea. O sea, podríamos hacer una enseñanza completa de la palabra de Dios como una semilla. La semilla, ¿qué es lo que contiene? Contiene información que cayendo en el lugar correcto puede hacer crecer y traer fruto. Es increíble. O sea, la semilla tiene un poder impresionante. Alguien sabe de ese poder. Mira quién es. Dice en el versículo 12. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿Sabías que el diablo conoce el poder de la palabra de Dios? Se encarga de quitarla con el fin de que no crean y se salven.
Ahora, ¿cómo contribuyo yo a esto? ¿Entiendo yo el poder de la palabra de tal manera que sé que lo tengo que dar, ponerle el sentido y de manera que puedan entenderlo? ¿O obscurezco el pasaje de tal manera que ni lo entiendan? ¿No? Algún predicador decía, yo predico para no tanto ser entendido, sino no ser malentendido. Esa es mi tarea, ¿no? Que no me malentiendan, ¿no? Pero qué importante es ser una persona que enseñe para que entiendan, ¿no? Pero bueno, pensando en esto, el diablo sabe el poder de la palabra, la quita de tal manera que no crean y se salven. Más adelante se continúa diciendo, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, ¿no? Oyen, pero oyéndose son ahogados, dice, por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto, ¿no? Y me doy cuenta que hay tres cosas que suceden comunes en estos tres grupos de personas. Los tres oyeron. ¿Sí te das cuenta? Oyeron, habiendo oído, oyen. Versículo 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Cuál es la diferencia? No solamente oyeron, sino retuvieron la palabra de Dios. En Mateo capítulo 13, Mateo es más específico en lo que en esta parábola, y en Mateo capítulo 13 me dice de esta manera, cuando explica Jesús la parábola, Mateo 13, 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, da fruto, produce a 100, 60 y 30 por uno. ¿Te das cuenta de la diferencia? Unos oyeron, pero los que fueron sembrados en buena tierra oyeron y entendieron. Oyeron y entendieron. Entonces es primordial que la gente entienda lo que Dios quiere hablarles, lo que Dios quiere decirles. Volviendo a nuestro texto, Nehemías 8, versículo 8. Leían en el libro de la ley, claramente ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Dice el verso 9, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis. Dice, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosura, bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo, callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Dice, oyendo la palabra, se llenaban de tristeza, se entristecían. Habiendo entendido las palabras, se gozaron. Y dices, estos son bipolares, ¿no? Primero todos tristes, todos deprimidos, y luego todos felices, ¿no? Y dices, ¿qué les pasa, no? Les está pasando lo que la palabra, cuando el Espíritu Santo llega a la vida de la persona y trabajan en conjunto, producen una persona. Produce arrepentimiento verdadero que lleva a la vida, ¿no? Tristeza que lleva al arrepentimiento, y ese arrepentimiento produce vida, ¿no? Y después un gozo increíble por la obra de Dios en su vida, ¿no? Entonces están entristecidos y luego llenos de gozo y felices. Salmo 19 dice que la palabra de Dios alegra el corazón, ¿no? Pero la Biblia me dice, 2 de Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia tiene estas 4 cosas que es útil para esto, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia.
Y esto es maravilloso porque las dos del extremo, ¿no? Enseñar e instruir parecieran positivas, ¿no? Y las dos de adentro son negativas, ¿no? Redarguir y corregir, ¿no? Entonces mi pastor tenía una imagen muy clara acerca de esto, que era una inyección. ¿A alguien le gustan las inyecciones? No, pues ¿a quién le gustan las inyecciones? Pero hay dos procesos difíciles y dos procesos suaves de esto, ¿no? El primer proceso es el algodón en la pompi, le decimos así en México, donde te soban y tú dices, qué rico, ¿no? Pero luego entra la aguja y es cuando gritas, ¡ay, no! Y luego entra el líquido y te duele más, ¿no? Y luego sacan la aguja y ¿qué hacen? Otra vez el algodoncito y te soban, ¿no? Y es así, te enseña, uy, estoy aprendiendo, te redarguye, ay, hijo mano, el redarguir significa mostrarte en que estás mal. Oh, y te muestra eso y te duele. Señor, he estado equivocado en esto. Señor, no puede ser lo que he estado haciendo. Te corrige y eso es, te trae al camino. Y a veces te trae el camino dulcemente, a veces te trae el camino después de una revolcada, ¿no? Y llegas al camino de regreso y ahí estás. Pero luego al final te instruye y te da los pasos a seguir, lo que tienes que hacer. A lo mejor Dios está haciendo eso en tu vida mientras estás escuchando esta enseñanza. Te está enseñando lo que Dios espera, te está redarguyendo y a lo mejor diciendo, wow, o sea, no he trabajado para esto, para hacer entender a las personas la palabra. Te está corrigiendo y te está diciendo, vente por acá, ¿no? Y te está instruyendo y te está dando pasos específicos de qué es lo que tienes que hacer. Esa es la palabra de Dios. Entonces ellos lloraban, angustiados, ¿no? Y imagínate, son un pueblo que viene de la cautividad. Muchos de ellos nunca han escuchado la palabra de Dios, por primera vez la están escuchando, pero han experimentado el dolor y el quebranto de vivir en un país que adora a ídolos y que no adoran al Dios verdadero, y de repente están escuchando una pregunta muy interesante: ¿qué leyeron? Bueno, el Torá, evidentemente, porque eran los 5 libros de la ley: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Mi teoría, y algunos comentaristas bíblicos dicen que leyeron Deuteronomio, porque Deuteronomio era como el conjunto de la ley, ¿no? Y es probable que hayan leído eso. Imagínate estar leyendo cuál era la ley de Dios: no hagas imágenes de Dios. Y vienes de un país que está lleno de imágenes, ¿no? Y algunos de ellos quizás hasta se postraron y adoraron esas imágenes. Y luego lees, ¿no? Y dice ahí, santifica, lleva a cabo las fiestas, ¿no? Y nunca han celebrado una sola fiesta, ¿no? Y luego honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Y luego cada uno de ellos, cada uno de la ley de Dios. Y luego imagínate escuchar las bendiciones de seguir la ley de Dios y todo lo que provoca, y luego las maldiciones de no hacer la palabra de Dios, y darse cuenta de esto es lo que nos pasó, esto es lo que vivimos. Mis padres no hicieron esto, por eso estábamos así, por eso. Pero Dios en ese discurso de las maldiciones les dice: pero yo te voy a traer de regreso y te voy a traer acá. ¿Para qué? Para que hagas mi palabra. Y todo eso, llegando al corazón, a la mente, lo entienden, les rompe el corazón y lloran en quebranto. Y entonces ahí está Nehemías y ahí está Esdras. ¡Hey! Alégrense, alégrense, es día santo a Dios, es un día único para Dios, separado de todos los demás. Este es un día para alegrarse. Y ellos lloran. Pero hay un cambio en el corazón y de repente comienzan a compartir lo que traen de comer y comen, y entonces ya de repente es como si hubieran respirado por primera vez, y ahora están llenos de gozo y de alegría y diciendo: wow, Dios es bueno, ahora estamos en este lugar, ahora podemos escuchar su palabra, ahora hemos entendido su voluntad para nuestras vidas. ¿No es emocionante? Emocionante. Verso 13: al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. ¡Wow! Cuando una persona entiende la palabra de Dios,
y hay un cambio en su vida, quiere más. Quiere más. Tú comienzas a enseñar la Biblia haciendo esto y la gente al siguiente día se va a ir a su Biblia a seguirla leyendo, ¿no? Porque va a provocar esa hambre y ese quiero saber más, quiero conocer más, quiero saber qué más tiene Dios para mi vida. Es increíble. Y mira esto, se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, ¿no? Los líderes, ¿no? Y dices, wow, o sea, las personas adecuadas están recibiendo este mensaje y están hambrientas por saber qué más. Verso 14. Hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras, de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno es sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de las puertas de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue solemne asamblea según el rito. Y entonces encontraron algo. Había una fiesta que no se había celebrado por años. Dice ahí, desde los tiempos de ¿quién? De Josué. O sea, esos son, un siglo atrás, más de 100 años, que no habían celebrado esta fiesta desde los tiempos de Josué, ¿no? Entonces la tradición era: no lo celebres, ¿no? Pero la ley cambia la tradición de los hombres. Perdón. Sí, la palabra de Dios cambia las tradiciones de los hombres. Maravilloso, increíble. En nuestras iglesias quizás hay tradiciones de hombres que por años hemos hecho y hemos llevado, pero de repente llegas a la palabra y te muestra cosas y dices, claro, ya no vamos a seguir la tradición de los hombres. La tradición de los hombres es no celebrar esto, pero la palabra de Dios dice esto y lo haremos, ¿no? Ahora, no está diciendo aquí que vamos a comenzar a hacer, cada quien tráigase algo para hacer un tabernáculo y pongamos un tabernáculo aquí. La Biblia dice que todo esto era sombra de lo que iba a venir, ¿no? Escucha esto: Jesús vino a tabernacular entre nosotros, a habitar entre nosotros. La Biblia dice que el Espíritu Santo habita en el creyente, ¿no? Entonces todo eso era sombra de lo que habría de venir, porque el tabernáculo lo iban a hacer, iban a recordar el tiempo en el desierto y cómo Dios había habitado con ellos en el desierto, ¿no? Y entonces ahora esto provoca algo muy interesante, porque es, hey, todos traigan, ¿no? Y luego hagan el tabernáculo y luego, ¿y qué más? Pues es que vamos a celebrar esto. ¿Y qué significa? Pues que Dios nos acompañó en el desierto. Cuando estábamos ahí nunca nos faltó nada. Dios fue nuestro proveedor. Nuestras sandalias, las sandalias de nuestros antepasados nunca se gastaron. Su ropa no se gastó. Dios los protegió y los alimentó. ¿Qué comían? Pues comían esto, y Dios mandó maná del cielo, pan que caía, hojuelas que las agarrabas y hacías panes y hacías esto y hacías esto otro, y codornices llegaron una vez y llenaron el lugar, y Dios nos proveía de esa manera. Pero era un desierto, y ¿cómo tomaban agua? De la roca. Dios sacaba agua para nosotros y bebíamos todos de esa agua, ¿no? Y entonces se va cada quien con su familia y comienzas a hacer sus tabernáculos, y entonces se meten en los tabernáculos, y el niño, ¿por qué no estoy dormido en mi cama? O sea, ¿por qué tenemos que estar acá? Y entonces el papá, es que nuestros antepasados vieron a Dios en una nube y en un fuego en medio del tabernáculo, y nos acompañaba. ¿Y qué provocaba? Que los papás le enseñaran a los. Entonces imagínate enseñar la palabra de Dios para que entienda la gente, entienda la iglesia. Los papás van a comenzar a enseñar a sus hijos lo que la palabra de Dios dice. ¿No es increíble? Increíble, increíble. Y hicieron eso.
Verso 18, leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días. Hay un avivamiento. Capítulo 9 me narra al pueblo confesando sus pecados. Wow, o sea, el entender la palabra de Dios me va a llevar a confesar nuestros pecados. No solamente eso, sino hacen un compromiso de guardar la palabra de Dios y luego más adelante comienzan a adorar en comunión todos, todo el pueblo adorando a Dios por lo que Dios ha hecho entre ellos. La enseñanza de la palabra provoca estas cosas: confesión de pecados, vidas comprometidas con el Señor y personas que adoran a Dios y que viven para adorar a Dios. Ok, me emocioné. Creo que me emocioné. Porque ¿qué hora es? Es casi las 11 de la mañana. ¿Oramos, les parece? Y hacemos un pequeño break. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo meditando en ella, Señor. Y observando este momento, esta escena, este tiempo que vivieron en el pueblo de Dios, tu pueblo, Señor. Y Esdras delante de ellos leyendo tu palabra, Señor, a nosotros nos llena de emoción. Saber que tu palabra tiene un efecto en las personas, saber que tu palabra necesita ser entendida por la iglesia, Señor. Saber que nos has llamado a ser mensajeros y solo eso, mensajeros, para que otros escuchen tu palabra, Señor. Es algo increíble. Señor, nos das la oportunidad de meditar en este pasaje. Y no solamente adentrarnos a la historia, conocer la historia, observarla, mirarla, casi olerla, Señor, sino que nos has hablado también a nosotros en cuanto a nuestra tarea de enseñar tu palabra, de aprender de ti, en cuanto a la tarea de la iglesia enseñando tu palabra. Por eso te pedimos que tú hagas tu obra, Señor, que no se quede solamente en información en nuestra vida, Señor, sino haga una transformación en nuestro corazón. Cambie, Señor, en nuestras vidas, Señor, nuestro enfoque en el ministerio, nuestra intención, nuestro objetivo, Señor. Haz tú la obra en cada uno de nosotros. Gracias por este tiempo, Señor, y permítenos continuar las siguientes horas, Señor, conociéndote más y aprendiendo más. En el nombre de Jesús. Amén.